nombre es Juana Pellaniz Antón, residente de segundo año de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario de Navarra, y hoy voy a hablar sobre la recurrencia del neuroma de Morton. Este es el esquema que voy a seguir a lo largo de la charla: paciente tipo, diagnóstico, tratamiento, recurrencia, un caso clínico de nuestro servicio, después unos puntos que considero importantes como para llevarnos a casa y finalmente la bibliografía. ¿Cuál es el paciente tipo que nos vamos a encontrar en nuestra consulta? Pues es una mujer entre 50 y 60 años que presenta dolor en el pie. Las características de este dolor es que es unilateral, localizado en el tercer espacio y que no está relacionado con las hiperkeratosis. Es un dolor además que el paciente lo refiere como quemante, irradia hacia distal, hacia los dedos y también puede presentar parestesias. Y es muy importante que en la consulta el paciente nos transmitirá que el dolor empeora con un zapato estrecho, con la bipedestación y con la marcha prolongada. También destacar que el paciente referirá que este dolor disminuye notablemente cuando se descalza. Recordar que el neuroma de Morton es el neuroma que se encuentra en el tercer espacio. ¿Por qué? Porque hay diferentes neuromas. Por ejemplo, el neuroma de Hopling, que se encuentra medial al hallux, el neuroma de Heuter, que se encuentra en el primer espacio, el de Hauser en el segundo y el neuroma de Isling en el cuarto. Recordar o destacar que el neuroma del segundo espacio, el neuroma de Hauser, está relacionado con alteraciones mecánicas de la metatarsofalángica del segundo radio. ¿Cuál es la causa? Bueno, se postula que la causa es la compresión del nervio interdigital común por debajo del ligamento intermetatarsiano, al pasar del segundo al tercer rocker, es decir, cuando el apoyo es completamente plantígrado a cuando empezamos a despegar el pie en la marcha. No es un verdadero neuroma, sino que es una fibrosis perineural y endoneural, con engrosamiento y desmielinización del nervio. El diagnóstico principalmente es clínico y vamos a poder producir la clínica al paciente en la consulta de tres maneras, mediante tres maniobras. Una de ellas es la presión en el espacio interdigital, también con el test de Mulder o con el test de Gautier. Las pruebas radiológicas solicitadas realmente no son necesarias, pero se piden para descartar otras cosas, si sospechamos que puede haber una compresión más proximal o si el paciente tiene dolor en más de un espacio, cosa que no es típico en un neuroma. Mediante las radiografías podemos descartar, por ejemplo, fracturas antiguas o la enfermedad de Freiberg. Y con la resonancia magnética podremos diagnosticar un neuroma con una sensibilidad del 93%, sin embargo una especificidad que baja al 68%. Una ecografía, siempre y cuando esté realizada en manos expertas, la sensibilidad es del 90% y la especificidad sube hasta el 88%. Otra manera de diagnosticar el neuroma de Morton es mediante el test de infiltración. Esto consiste en introducir anestésico local que podemos mezclar con corticoides, y si la clínica al paciente le desaparece en el momento de la inyección, podemos diagnosticar al paciente de neuroma de Morton. Además, también, como explicaré más adelante, puede servir como tratamiento. En la imagen de la izquierda vemos en qué consiste la compresión interdigital, y a mano derecha en qué consiste el test de Mulder. En el test de Mulder, a la vez que realizamos una compresión de los metatarsos, tenemos que llevar a cabo una compresión interdigital con la otra mano y notaremos un chasquido. Es bastante sensible para diagnosticar un neuroma, pero también nos puede engañar y ser realmente una bursitis. El otro test diagnóstico es el test de Gautier, es más específico para el dolor neuropático. La clínica aumenta cuando a la vez que hacemos el test consiste en realizar una compresión de los metatarsos, y el dolor aumenta cuando, mientras estamos haciendo la compresión de los metatarsos, llevamos el pie hacia la dorsiflexión. Sin embargo, disminuye cuando el paciente hace flexión plantar. A continuación, unas pinceladas sobre un artículo que me ha parecido bastante interesante. Fue publicado en la revista de pie y tobillo americana en 2017, y este artículo trata sobre un estudio en el que comparaban
dos tipos diferentes de inyecciones. Una de ellas estaba constituida por 1 mililitro de corticoide y 1 mililitro de anestésico local, en este caso trigón y mepivacaína respectivamente, y lo comparaban con el otro grupo en el que llevaban a cabo inyecciones únicamente con 2 mililitros de mepivacaína. Es un estudio con nivel 1 de evidencia, prospectivo, doble ciego y aleatorizado con grupo control placebo. Se estudiaron 41 pacientes, todos ellos diagnosticados a través de la clínica, pero también a través de una resonancia sin contraste. Y se llevaron a cabo 3 inyecciones, 3 dosis y después 3 revisiones, una posinyección, una a los 3 meses y otra a los 6 meses. Como fármaco de rescate, los pacientes únicamente podían tomar ibuprofeno 600. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. No hubo diferencias significativas ni a los 3 ni a los 6 meses, ni en dolor ni en funcionalidad entre ambos grupos. Casi el 50%, el 48,5%, es decir, 17 pacientes se sometieron a cirugía, y los pacientes que obtuvieron mejor respuesta al dolor y a la funcionalidad fueron los pacientes añosos, aquellos que no presentaban dolor irradiado y también aquellos que llevaban menos tiempo con dolor. Y también otro resultado que se obtuvo en el estudio es que parece que el corticoide es solo superior a corto plazo, es decir, en la posinyección. Una vez diagnosticado el neuroma de Morton, podemos pensar que el tratamiento es quirúrgico y sin embargo no es así. Hay que empezar primero con el tratamiento conservador, como es un zapato cómodo y ancho o el uso de plantillas, aunque respecto al uso de plantillas realmente no hay una evidencia científica clara. Las inyecciones de anestésico o anestésico con corticoides son muy útiles para aquellos pacientes que quieren evitar de alguna manera o retrasar la cirugía, y en numerosos estudios se ha visto que pueden llegar a quitar el dolor de forma total en un 30% de los pacientes y de forma parcial entre el 30 y el 50%. Las inyecciones ecoguiadas, sin embargo, no han demostrado mejores resultados respecto a las inyecciones sin pruebas de imagen. El tratamiento quirúrgico se lleva a cabo normalmente entre el 21% de los pacientes tras probar el tratamiento conservador que no están satisfechos. Se puede llevar a cabo mediante diferentes abordajes: el dorsal longitudinal, el plantar longitudinal y el plantar transverso. En nuestro hospital el abordaje más utilizado es el dorsal longitudinal. Siempre es recomendable llevar a cabo una resección del neuroma lo más proximal posible, tanto al ligamento intermetatarsiano como a las cabezas de los metatarsianos. Ya explicaré más adelante el porqué de esta razón, y también hay que intentar evitar eliminar las partes blandas o la grasa perineuroma. ¿Por qué? Porque de esta manera prevenimos la atrofia de la almohadilla plantar y con ello prevenimos la recurrencia. A continuación vemos diferentes fotos de los diferentes abordajes. Como ya he comentado antes, en nuestro hospital el más utilizado es el abordaje dorsal longitudinal, que vemos a mano izquierda. En medio vemos el abordaje plantar transverso y a mano derecha el abordaje plantar longitudinal. En cuanto a la recurrencia, bueno, hay numerosos estudios en los cuales se encuentran variaciones entre el 20 y el 85% de mejoría significativa tras la cirugía primaria. Hay un estudio bastante importante de Walkman que llevaron a cabo sobre 120 pacientes, en los que solo el 50% presentaban buenos o excelentes resultados a los 67 meses. ¿Y cuál es la clínica que presenta el paciente en la recurrencia? Bueno, pues la clínica son realmente los mismos síntomas que presentaba previamente a la cirugía, y a los cuales se les puede añadir cierta hipoestesia o parestesia en diferente grado. Destacar que el neuroma primario, como ya he comentado antes, es una degeneración. Sin embargo, histológicamente, en el neuroma secundario es una proliferación. ¿Cómo evitamos la recurrencia? Pues
con un diagnóstico y con un tratamiento correcto. En el diagnóstico nos tenemos que centrar principalmente en diferenciar lo que es un neuroma de Morton recurrente o lo que es una compresión más proximal del nervio tibial, porque estas compresiones pueden causar irritación más distalmente, provocando una clínica similar al neuroma. ¿Cómo podemos descartar una compresión más proximal? Mediante un electromiograma, un electroneurograma o incluso mediante una resonancia. Sobre las compresiones más proximales hay un estudio de Wolford and Dellon. De los 13 pacientes que estudiaron con recurrencia del neuroma de Morton, 7 de ellos presentaban compresión a nivel más proximal. Y si el diagnóstico correcto, porque hay recurrencia tras la cirugía y es cuando el cirujano se lleva las manos a la cabeza e intenta buscar una explicación, las principales causas son las 4 siguientes. Debido a la anatomía principalmente. ¿Por qué? Porque hay gran número de conexiones nerviosas plantares entre el segundo y el tercer nervio digital común, estando más concentradas a nivel distal. Además, Mann y Reynolds, en un estudio que llevaron a cabo sobre pacientes con recurrencia del neuroma de Morton que sometieron a cirugía, se dieron cuenta que en el 100% de ellos estaba presente de nuevo el ligamento intermetatarsal que previamente habían reseccionado en la cirugía de primera intención. Recordar o destacar los neuromas traumáticos posoperatorios. Cuando nosotros dejamos el muñón del neuroma en una zona con movimiento, con tensión o con presión, este se acaba convirtiendo en un neuroma traumático y es el causante de la clínica del paciente con la recurrencia. Y también estos muñones nerviosos se adhieren a tejidos o estructuras vecinas, provocando clínica similar. ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, podemos evitarlo llevando a cabo una resección del nervio más proximal, como he comentado antes, al ligamento intermetatarsial y de las cabezas, y de esta manera se evita el contacto con la zona en la que se apoyan estas. Hay que evitar de cualquier manera que el muñón del nervio permanezca en una zona que soporte el peso, es decir, las zonas mecánicas. Y también, como he comentado antes, el muñón nervioso puede adherirse a tejidos o estructuras vecinas. ¿Y cómo podemos evitar esto? Bueno, se evita enterrando el muñón, ¿dónde? Pues en el hueso de los metatarsos, en el músculo interoso o en en el vientre transverso del aductor del hallux. ¿Qué abordaje podemos utilizar para la cirugía de recurrencia? Pues realmente podemos utilizar cualquiera de los dos, el dorsal o el plantar. El dorsal realmente es idóneo en la primera cirugía porque nos permite alcanzar mejor la zona distal y con ello la zona de bursitis que suelen presentar los pacientes diagnosticados de neuroma de Morton, y además nos permite una incorporación al trabajo más temprana que con el otro abordaje. En cuanto al abordaje plantar, nos permite una mejor exposición del nervio a nivel proximal. Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que hay mayor riesgo de infección, hematoma o problemas con la cicatrización. Sin embargo, el doctor Akmar llevó a cabo un estudio a nivel 1 prospectivo donde comparaba ambos abordajes y no encontró diferencias significativas ni en cuanto al dolor, ni en cuanto a la restricción de actividades diarias, ni en cuanto a la sensibilidad en la herida. De hecho, este doctor prefería el abordaje plantar porque en su estudio uno de los resultados que obtuvo fue que los pacientes presentaban con este abordaje menor pérdida de sensibilidad distal, y además también demostró que podían cargar al segundo día postquirúrgico con un zapato postquirúrgico. Lo que hay que tener en cuenta es que si la recurrencia del neuroma la presenta el paciente 12 meses, antes de 12 meses después de la primera cirugía, tenemos que pensar que la resección del neuroma ha sido escasa, y sin embargo, si la recurrencia comienza 12 meses después tras la cirugía, tendremos que pensar en este stem neuroma, como lo denominan en inglés, relacionado pues ese neuroma postraumático o esas adherencias del muñón nervioso. ¿Cuáles son los resultados en la cirugía de recurrencia?
Beskin y Baxter en su estudio informaron que de 30 pacientes el 86% presentaron mejoría de los síntomas, pero sin embargo menos de la mitad estaban completamente asintomáticos. Johnson et al. En su estudio de 33 pacientes demostraron que el 31% estaban asintomáticos. Importante, no se nos puede olvidar que ante la recurrencia del neuroma de Morton, también lo que tenemos que hacer antes de plantearnos quizá una cirugía, si el diagnóstico es correcto, es empezar con tratamiento conservador, como nos lo planteamos en la cirugía primaria, es decir, con un zapato ancho y con plantillas. Una vez comentado todo esto, bueno, también recalcar que Thomas Brodsky y Cassie Burchell, a través de una revisión sistemática que hicieron en Cochrane, bueno, demostraron estos tres puntos sobre la cirugía del neuroma de Morton. Indicaron que la transposición del muñón nervioso quizás tenga una indicación muy limitada. Realmente no hay evidencia científica sobre el uso de la plantilla supinadora y que no hay diferencias en cuanto a la posibilidad de tener una cicatriz sintomática. No hay diferencias entre la incisión plantar o la incisión dorsal. Ahora voy a comentar el caso clínico visto en nuestra unidad. Es un paciente de 64 años que presenta un neuroma en el segundo espacio intermetatarsial que fue sometido a 4 procedimientos, 4 intervenciones. La primera de ellas en la cual se llevó a cabo una apertura del ligamento intermetatarsal transverso. En la segunda cirugía, a los 3 meses, se llevó a cabo una resección del neuroma mediante un abordaje plantar. En la tercera cirugía, a los 6 meses, se llevó a cabo una resección del tejido fibrocicatrizal y cauterización de los cabos nerviosos a través del abordaje previo. Y el cuarto procedimiento que se llevó a cabo fue la neurolisis ecoguiada con alcohol y radiofrecuencia. Sin embargo, el paciente, a pesar de estas 4 intervenciones, persistía con dolor. Fue derivado a la unidad del dolor de nuestros compañeros los anestesistas. También fue visto por neurología, incluso por psiquiatría, por la imposibilidad de controlar el dolor de nuestro paciente. 6 años después, el paciente acude a nuestra consulta debido a persistencia del dolor. Funcionalmente está muy limitado, únicamente puede caminar un rango de marcha de unos 50 metros. Y lo que nos llama la atención cuando nos vuelve 6 años después es que se palpa una tumoración en zona medial del gemelo, que es doloroso y que el paciente refiere que lo presenta desde hace años. Se solicita una ecografía donde bueno, nos informan como una tumoración sólida de partes blandas, por lo que se solicita una resonancia con contraste, la cual le informan como una tumoración de la vaina nerviosa con características de agresividad intermedia dependiente del nervio tibial. Además, también presenta una tumoración benigna de la vaina nerviosa en el gastrocnemio medial. Mencionar bueno, que el paciente aún no ha sido valorado por los compañeros de la unidad de tumores, pero bueno, parece que las causas de este dolor incapacitante se deban a esta compresión más proximal del nervio tibial. A continuación, unas imágenes de la resonancia de nuestro paciente donde vemos las dos masas, a mano izquierda la del nervio tibial y a mano derecha la del gastrocnemio medial. Y bueno, para terminar, puntos que creo que son importantes como para llevarnos a casa. Quedarnos claro que el diagnóstico del neuroma de Morton nos debemos basar en la clínica allí. Es básico, es esencial que tenemos que descartar otras causas. Recordar esas compresiones a nivel más proximal. El test de la infiltración, tanto diagnóstico como nos sirve tanto como para diagnóstico como para tratamiento. Quedarnos con que la inyección solo con anestésico local ofrece buenos resultados a largo plazo. Recordar que siempre tenemos que empezar siempre con el tratamiento conservador, con zapato cómodo, ancho
y añadiendo plantillas, que la intervención quirúrgica debe llevarse a cabo una resección lo más proximal posible, enterrando los muñones para evitar que el muñón quede en zonas traumáticas y nos genere un muñón traumático, y que en la recurrencia tenemos que tener claro que el diagnóstico sea correcto. Descartar compresiones más proximales mediante electroneurograma, electromiograma, incluso una resonancia. Una vez que el diagnóstico es correcto, comenzar con el tratamiento conservador y los resultados de la cirugía de recurrencia. Pues bueno, hay estudios que refieren que el 86% de los pacientes mejoran y que el 31% de los pacientes están completamente asintomáticos. Aquí dejo una diapositiva, la bibliografía que he empleado para esta charla. Muchas gracias a todos y un saludo.